profesionales, que es de los sindicatos. Hablamos de sus generalidades y hablamos del sindicalismo. Hoy vamos a hablar de la libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. Siempre tomamos una revista muy importante que es de la Universidad Nacional Autónoma como referencia. Bueno, hablar de la libertad sindical. ¿Sí? Está bien, muchas gracias, Charlene. Bueno, hablar de la libertad sindical, entonces nosotros vamos a hablar de un sumario, por ejemplo, que tiene precisamente este tratadista José Manuel Lastra Lastra, una introducción, conceptos de libertad sindical, principios de libertad sindical según la OIT y la autonomía sindical. En la introducción, claro, es hablar nosotros de la unidad sindical, la prueba sindical, la organización sindical, todos estos temas que los vamos a ver. En la introducción lo que nosotros podemos decir es de que con las nuevas formas de producción impuestas por el desarrollo industrial, habría que surgir nuevas maneras de organización de la clase trabajadora, ¿sí? A la producción capitalista y de la gran industria le es similar precisamente como protección la organización de los trabajadores a través de los sindicatos. No sé si ya llegaría, ya está con nosotros Rebeca. Bueno, mientras Rebeca se incorpora, por favor, para efectos de examen me estudian ustedes únicamente lo que está sobresaltado de amarillo. ¿Estamos? Entonces, siguiendo, estamos todavía en la introducción nosotros hoy, el tema es la libertad sindical. Vean, la libertad sindical la podemos nosotros definir en palabras bien sencillas, ¿sí? Frente al Estado, frente al patrono y frente al propio sindicato. Lo importante es la libertad que nosotros tenemos es primero el podernos organizar como trabajadores y tener la opción de acuerdo a las leyes de cada estado, especialmente en Guatemala, donde existe libertad sindical. Frente al patrono, la libertad que nosotros tenemos de sindicalizarnos al sindicato, pues él no puede limitar esa opción que nosotros tenemos. Y frente al propio sindicato, la libertad de adherirnos a ese sindicato, o bien si existen más sindicatos, la opción es nuestra. Esa en concreta es la libertad sindical. Entonces, a la producción capitalista, por supuesto, la organización de trabajadores que le va a aparecer va a ser siempre el sindicato. Sin olvidar de que nosotros sabemos de que también se permite en este sistema capitalista, como el de Guatemala, que también los patronos pueden tener sindicatos. La libertad sindical es así una manifestación de una libertad individual. Es el complemento de la libertad individual de los trabajadores. En ejercicio de ella se llega a la creación de un grupo que tiene una personalidad distinta de las personas que ha contribuido a su constitución. O sea, va a tener su propia personalidad jurídica. Es un ente, pues, es un ente de personas, es un ente de trabajadores. Nosotros como personas tenemos nuestra propia personalidad jurídica, pero también este ente, que es un grupo de trabajadores, tiene su propia personalidad jurídica que no tiene nada que ver con la personal. También dice que el primer país que suprimió el edicto del delito de coalición, lo hemos dicho, pues fue Inglaterra. Ustedes, desde 1824, pues ellos tomaron la decisión de decir, señores, tanto la ley de Chapelier como el edicto de Turgot, los otros decretos de Ayar, todos esos desaparecen del ordenamiento jurídico porque son represivos en contra de la clase trabajadora y fueron ahogados, fueron suprimidos. Pero dice, no fueron plenamente legales los sindicatos, sino hasta después que hubo un voto y se aprobó la ley de sindicatos profesionales. Imagínense, Inglaterra se hizo desde 1871, ahí existe una ley que se denominó Ley de Sindicatos Profesionales. México, pues ya hemos hablado nosotros que México fue interesante porque México primero lo tenía como delito tanto la coalición como la huelga. Sin embargo, ya posteriormente, inclusive en 1917, pues yo les digo, leyendo algunos tratadistas, estamos con la definición si fue la Constitución de Weimar en Alemania o la mexicana en 1917, pues algunos dicen que fue la mexicana, que fue en 1917, y que la Weimar es de 1919. Lo interesante es que en la legislación mexicana
constitucionalmente ya apareció un capítulo relacionado con el derecho del trabajo. Claro, hemos hablado de que en México se conocía más al campesino y no tanto al obrero. Por eso era una ley pues, que no era eficaz, no era una ley, a pesar de ser vigente y posiblemente positiva, no era aplicable en cuanto a los derechos que benefician a la clase trabajadora. Por eso aquí habla de libertad de la asociación en el texto constitucional en 1917. Vamos a ver algunos conceptos de lo que es libertad sindical. La libertad significa la posibilidad de acción, opciones humanas reguladas por el orden jurídico con la finalidad de hacerlas compatibles dentro de una sociedad. Ese es, en término general, lo que podría ser una libertad. Pero bueno, la libertad en cuanto al ejercicio no es una facultad absoluta, sino tampoco es ilimitada. El ser humano es libre, pero su libertad no puede ir en contra de los principios morales básicos, ni tampoco de las libertades ajenas. Por ello, el derecho interviene para hacer compatibles las cualidades y aptitudes del ser humano para que todos los componentes de la sociedad tengan la posibilidad de actuar en los límites del equilibrio y la armonía social. Su derecho y mi derecho, pues precisamente no podemos nosotros perjudicarnos en nuestros derechos, sino que tenemos que buscar ese equilibrio precisamente para que exista armonía social. Por decirle, los docentes con los estudiantes debemos de buscar un equilibrio en nuestros límites, precisamente para buscar la armonía social. Eso, por supuesto, es en términos generales el principio de libertad. El conocido autor dice, Paul Pick, dice, todo patrono y todo obrero tienen la libertad de trabajar aisladamente o de entrar a un sindicato o también de abandonarlo. Ese es un derecho que nos corresponde. Tanto a patrono o trabajador que se permiten ambos sindicatos, pues tenemos la libertad de entrar, ingresar nosotros al sindicato. La admisión pues está abierta para nosotros cuando trabajamos en esa empresa, y también el derecho de abandonarla. Esa es una decisión, esa es una parte de la libertad sindical. ¿Sí? También otros tratadistas dicen que la libertad sindical consiste para cada persona en la facultad de afiliarse a un sindicato y al sindicato de su elección, si existen varios. La facultad de no afiliarse y, por último, la facultad de abandonar el sindicato. Esa es la libertad sindical. La libertad que nosotros tenemos de afiliarnos a un sindicato. La libertad en Guatemala que pues, la ley permite que en la misma, por ejemplo, en la universidad, ustedes no tienen idea, creo que hay más de 15 sindicatos. La libertad que nos da a nosotros, por ejemplo, de afiliarnos a un sindicato, cuando existen varios sindicatos. Esa es la libertad sindical, no que yo por disposiciones del patrono tengo que ingresar al sindicato mayoritario o a un sindicato que, por ejemplo, dentro de los miembros del consejo del comité ejecutivo, por ejemplo, que Rosana Natalia sea la secretaria general y que me obliga a mí el patrono que tengo que ingresar a ese sindicato mayoritario. No. La libertad sindical me da el derecho de elegir. La facultad de afiliarme. Bueno, ustedes saben que hay muchos trabajadores que no están afiliados. Por cierto, cuando usted quiere afiliar a un sindicato, no se le olvide que tiene que pagar una cuota de afiliación mensual. Y por cierto, la descuentan de una vez directamente del salario. Y por último, la facultad de abandonar un sindicato. Pues bueno, Josué ya es miembro del sindicato, pero sin embargo, José no está muy de acuerdo con continuar en el sindicato por diferentes razones. Tener la libertad de abandonar el sindicato. El derecho sindical, dice, según Mazzoni, tiene algunas características. El derecho individual de asociarse profesionalmente. La vida como artista trabajador tengo derecho a asociarme o a pertenecer a un sindicato. La estructura sindical como manifestación del derecho reconocido. Claro, al haber una estructura, fíjense que no solo la estructura, hablando del comité ejecutivo, del consejo consultivo, de las filiales y otros cargos que se pueden dar dentro de la relación del sindicato, sino el derecho de nosotros como sindicato de incorporarnos a federaciones y confederaciones. Es más, se nos permite pertenecer
a sindicatos precisamente de carácter internacional, a asociaciones de carácter internacional de sindicatos. La acción sindical como el derecho de ejercitar sus funciones de tutela profesional, el ordenamiento jurídico que permite el libre ejercicio. Vamos a dar cuenta que en Guatemala, según la legislación, aparentemente el trámite del sindicato debería ser, pero a la mayor brevedad posible, con la advertencia que el funcionario público que esté limitando el derecho de nosotros los trabajadores de organizarnos y autorizarnos inmediatamente un sindicato puede provocar la destitución de un funcionario público. Lo anterior presume la libre sindicación contra la sindicación obligatoria, la autonomía sindical contra el dirigismo sindical, la pluralidad sindical contra la unidad sindical. Vean, la libre sindicación y contra la sindicación obligatoria. Nos vamos a dar cuenta que fíjense que vamos a más adelante tengo algo ahí escrito sobre Canadá y Estados Unidos. Fíjense que hay instituciones, hay empresas como por ejemplo en Estados Unidos, donde van y contratan, por ejemplo, un sindicato de trabajadores de la construcción. Y vean, ellos mismos al firmar el contrato colectivo, que lo va a hacer el sindicato, la única manera de poder trabajar ahí es que estemos afiliados a ese sindicato. En Guatemala, pues no se permite esta obligación. Y también la libertad que nosotros tenemos. También vamos a ver cómo en países como Canadá y Estados Unidos también está la libre sindicación, donde el patrono pues es libre de elegir, puede contratar y hacer un contrato colectivo con un sindicato, que en Guatemala, yo les digo, el sindicato, ya hemos hablado que el contrato colectivo es una figura que no se utiliza. Sin embargo, países como desarrollados de Europa, Estados Unidos, Canadá, utilizan mucho el contrato colectivo a través de los sindicatos, precisamente de albañiles, de carpinteros, de cualquier trabajo artesanal. Eso es importante, un trabajo profesional. Entonces, acá dice, el anterior presupone la libre sindicación contra la sindicación obligatoria. La autonomía sindical, bueno, eso es importantísimo, contra la obligación que aquí muchos dirigentes quieren que nos afiliemos a determinado sindicato. La probabilidad que existan varios sindicatos o bien que exista un sindicato en la empresa. Vamos a ver, ¿quién nos apoya ahí con la lectura donde dice acerca de este concepto? Por favor, César. Acerca de este concepto, Barrionuevo Peña, profesor de la Universidad de Madrid, en su artículo Los sindicatos y las asociaciones de empresarios, expresa que la libertad sindical tiene dos bases sustentadoras esenciales. Una de carácter colectivo, el derecho a fundar u organizar sindicatos, y otra de carácter individual, el derecho de afiliarse al sindicato que se prefiere o al de no afiliarse a ninguno. Rebeca, ¿ya estarás conectada, Rebeca? Bueno, creo que hoy a Rebeca no la vamos a tener. Y es la que nos llevaba este recuento. ¿Quién me pudiera notar esta parte del carácter individual y el carácter colectivo? Vamos a tratar de hacer una pregunta en el examen de este tema. ¿Quién se apunta ahí para llevarme el recuento? Porque viendo que no está Rebeca. Alexis, por favor, Alexis. Yo te lo apunto si querés. Vamos a dejar a Alexis, o ahí Alexis ya nos apoya. Lo que estamos hablando es de que este tratadista, que también es profesor, o era profesor de la Universidad de Madrid, indica precisamente en una su presentación de su libro, donde habla precisamente de dos bases esenciales. Dice que la libertad sindical tiene un carácter colectivo, que es el derecho de fundar un sindicato, y el carácter individual, el derecho de afiliarse a un sindicato que se prefiera o el de no afiliarse a ninguno. ¿Sí? Nada más que dejemos este carácter colectivo, carácter individual, según este tratadista. Vamos el tercero, hablando de la libertad sindical. Principio de libertad sindical en la Constitución de la OIT.
Aquí este tratadista precisamente hace un comentario. Dice que realmente la Constitución, cuando uno lee la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, no es muy clara en cuanto a la libertad sindical. Y vean una crítica muy constructiva que él hace, precisamente tomando algunas bases. La Organización Internacional del Trabajo sustenta ciertos principios constitucionales y convencionales que deben ser motivo de consideración y reflexión. En el preámbulo de la Constitución de la OIT se encuentra la frase libertad sindical, y en el apartado B del artículo 1 de la Declaración de Filadelfia queda manifestado que la libertad de opinión y de asociación es esencial para el progreso constante. Es evidente que no existe una definición expresa de los términos de libertad de asociación o libertad sindical en el texto constitucional, por lo que para interpretar estos principios, la Organización Internacional del Trabajo ha expedido diferentes convenios al respecto. Y encontramos convenios sobre libertad sindical a partir de 1921. Por supuesto, lo más importante, si nosotros tenemos ahora que están ratificados por Guatemala, va a ser precisamente el 87 y el 98. El 87, que habla sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y el 98, el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Y ahí vamos a encontrar, por supuesto, ya hemos analizado otros que nos van a dar referente a los sindicatos, el convenio número 11, el derecho de asociación, el convenio 84, el derecho de asociación en territorios no metropolitanos. Vamos a... ¿quién me ayudó a leer? Por la que me leeras esta parte donde dice al respecto. ¿Quién nos está ayudando a leer ahí, jóvenes? Yolik, ¿quiere que lea? Por favor. El respeto, ¿verdad? Sí. El respeto del principio de libertad sindical, tal como resulta del preámbulo y de la Declaración de Filadelfia, ha sido considerado con razón como una obligación más impuesta constitucionalmente a los Estados miembros, y no como un principio de manera dirigido a orientar la acción de la OIT. Hay que considerar que la OIT es una organización permanente, por lo que los conceptos requieren a una interpretación evolutiva que permita adaptarlos a un mundo en constante cambio, de forma tal que asegure la permanencia de la organización y que sus principios y normas puedan aplicarse sin violar su texto en una interpretación evolutiva y flexible. Bueno, principios de libertad sindical. Los principios de la libertad sindical pueden ser derecho a constituir organizaciones sindicales, derecho a afiliarse a estas organizaciones y garantías de libertad sindical. ¿Cuáles son las garantías de libertad sindical? La abstención de las autoridades públicas. O sea, mientras menos intervención tenga el Estado para que los trabajadores nos organicemos en sindicatos, menos burocracia exista. Esa es una garantía de la libertad sindical, donde menos puede intervenir el Estado para tener limitantes de nosotros organizarnos a través de sindicatos. Facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos. Claro, esto pues siempre vamos a encontrar quienes oponen o por lo menos no están de acuerdo con esta opinión, porque en Guatemala sí se permite la libertad de los estatutos, solo que los tiene que aprobar previamente precisamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la entidad respectiva. También los reglamentos, o sea, todo tiene que pasar por una autorización administrativa. Entonces la libertad, pero es un principio de libertad. El principio de libertad es de que nosotros, los trabajadores, deberíamos de elaborar nuestros estatutos y nuestros reglamentos. El derecho a libertad sindical, o sea, una garantía también es elegir libremente a nuestros representantes, organizar su gestión y actividad, formular su programa de acción, no estar sujetos a disolución o suspensión por vía administrativa, constituir federaciones y confederaciones, constituir organizaciones internacionales o de afiliarse a ellas, proteger a los miembros de un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical y sus actividades, impedir toda injerencia de la organización de organizaciones extrañas y, por último, la instauración de las medidas para promover
y desarrollar la negociación colectiva. Estas son las garantías del derecho a libertad sindical. Alexis, anotas esto. Si yo voy a preguntar garantías del derecho de libertad sindical, están contenidas las que vimos en el inciso C. Bueno, ahora hablemos de la autonomía sindical, ¿sí? Autonomía es la capacidad de una persona, ya sea individual o colectiva, de darse leyes que han de regir sus actos. En otras palabras, es la posibilidad de que un ente jurídico tiene que autodeterminarse. O sea, deberíamos tener nosotros autonomía. Como les digo, sin embargo, hay ciertos requisitos que los impone el Estado. Y, por ejemplo, cuántos trabajadores o cuántos patronos pueden formar un sindicato. Nos vamos a dar cuenta la representatividad, la clase de sindicatos que existen. Nosotros, todo lo relativo a la contabilidad, a la autorización, los vistos buenos que se tienen que llevar para gozar derecho a una movilidad, tenemos que dar aviso. Si se dan cuenta, todo eso como que no nos permite realmente una autonomía. No nos permite una autonomía. Sin embargo, pues en términos generales, sí, se buscaría precisamente la autonomía sindical, que nosotros pudiéramos autodeterminarnos, que nosotros tuviéramos los estatutos y no tuviéramos nuestra forma libre de podernos organizar y defender nuestros derechos. La ley mexicana, por ejemplo, dice que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades y formular programas de acción. Eso sería la autonomía, ¿sí? Vamos a pedirle un favor al compañero que nos está ayudando. En el caso de México. Ok. En caso de México, mientras el sistema político continúa utilizando y manipulando al sindicalismo, como lo han venido haciendo a través del corporativismo, lo podemos hablar de autonomía sindical, en el sentido amplio y correcto en que debe ser entendida. El sometimiento y la postura claudicante, abyacente y corrupta de los líderes han convertido nuestras organizaciones en comparsas que legitiman a un sistema decadente que ya no satisface las aspiraciones del pueblo mexicano. Fíjate que la importancia que tienen los sindicatos, ustedes, yo recuerdo que pues en la época del 78 al 88, que yo estuve muy ligado a la universidad, 78 cuando ingreso a la universidad, pues yo les digo, era increíble el movimiento sindical, era increíble la unidad sindical que existía en Guatemala. A pesar que no se permite la huelga solidaria, pero en las manifestaciones es increíble. Convocaba una federación, una confederación y era impresionante la unidad que tenía la clase trabajadora. Todo con el hecho de buscar la autonomía. ¿Qué es lo que dicen acá? Fíjense que México lo propone de una manera diferente. Nosotros vemos la injerencia política en algunos sindicatos, no en todos, en algunos sindicatos. En México lo que dicen no. México lo que tratan es, por supuesto, ustedes saben que si leen un poco la historia de México se dan cuenta que los grandes sindicatos apoyan a determinados candidatos a presidente. Pero México, en términos generales, el problema que tiene es que dice, señores, antes de hablar de sindicato, antes de estar haciendo todas estas cosas, hablemos de la parte corporativa. O sea, démosle la importancia a la empresa. Antes que usted se organice y comience a distribuir derechos, por favor que no se le olvide que necesitamos generar empleo. Mayormente, pues el vecino que tienen, que todo el mundo pues trata de buscar un sueño diferente a través precisamente del empleo. La unidad sindical. Bueno, aquí también hay críticas. Lo que se pretende aquí es de que hubiera un sindicato único. Sin embargo, han habido abusos. Es interesante, fíjense que este material ustedes van a leer por ahí cuando tengan tiempo, como muchas veces la dirigencia por caprichos. Si Ángel André, por ejemplo, pues Jafet Tello es el secretario general y por diferentes circunstancias quiere retirar a André de un sindicato, ese es el problema precisamente de la unidad sindical, que Andrés se quedaría sin formar parte del sindicato. Diferente con el pluralismo, pues entonces
pues si Tello ya no quiere y va a tratar de perjudicar los derechos de André lo que hacer es incorporarse a otro sindicato. Claro, en Guatemala pues hay una gran interrogante. Ustedes, y cuando ustedes vean lo de los sindicatos, ¿qué funciones tiene el sindicato mayoritario, que es que prácticamente a quien se le permite? Pues esto nos apareció, hay una... Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de la unidad sindical. La unidad de la clase trabajadora ha sido siempre la base de su evolución y de sus posibles victorias. La única forma de hacer marchar al proletariado por su propio camino es la lucha común, por objetivos comunes que lleve de un modo natural y lógico a una unidad orgánica. Sin la unidad de las organizaciones sindicales como táctica y sin una meta permanente, los hombres sindicalizados pierden su fuerza de grupo, pues al tener problemas diferentes de trabajo, objetivos y aspiraciones contrarios, no participan del mismo interés y objetivo común. La justificación sociológica de esta tendencia unitaria está en que los problemas de los hombres que viven en el campo del trabajo se mantienen dentro de un nivel que, con poquísimas excepciones y escasas diferencias, coinciden con la mayoría de ellos, por supuesto. Los problemas de la clase trabajadora casi coincidimos con son los mismos. Exceso de horas extraordinarias, por ejemplo en Guatemala, exceso de jornadas de trabajo sin tener remuneración, salarios a veces abajo del mínimo, no pagan el tiempo extraordinario. Si se dan cuenta, casi son los mismos problemas que tiene la clase trabajadora, y eso es lo que está diciendo, ¿por qué la unidad? Esto hace que se identifiquen entre ellos por estar involucrados en una misma problemática y que tengan tácticas, metas, objetivos análogos para defensa de sus intereses. Mientras se mantenga la división en las filas de los sindicatos y entre estos y las federaciones y confederaciones que los agrupan, la clase obrera seguirá negándose a sí misma. La prioridad de cambiar las estructuras sociales es injusto. El problema fundamental de la clase trabajadora es el problema de la unidad. Bueno, yo les digo, tiene sus pros y sus contras, sindicato único o varios sindicatos. Estos que defienden que sea sindicato único, dicen, señores, el que existan varios sindicatos se divide, los intereses son casi los mismos, pero dividimos esa fuerza, esa táctica, esa organización, esas metas, nuestra estrategia para que el patrón no atienda nuestras peticiones. Sin embargo, pues, la función también de la prioridad del sindicato, existen varios sindicatos, el problema que se da es de que se debilitan totalmente los movimientos. Los partidarios de los sindicatos únicos argumentan que estos aseguran la fuerza e independencia del movimiento sindical. Otros piensan que, por lo contrario, engendran abusos y errores. El sindicato único no evita los riesgos de encontrar en el seno de la nación los que serán designados representantes con diversas tendencias. Un sindicalismo único no estimula la emulsión debido a la existencia de varias agrupaciones. Puede dejarse ganar por la rutina y olvidar sus objetivos esenciales. La unidad de los miembros conduce a la acción totalitaria. La absorción de los sindicatos únicos por los estados totalitarios constituye una prueba manifiesta de estos casos. Está hablando de los sistemas socialistas que todavía existen en el mundo, donde se dan cuenta que esos son sindicatos únicos, y pues ellos lo que narran aquí es el daño precisamente que ese sistema hace en cuanto a la clase trabajadora, a los beneficios de la clase trabajadora. La unidad sindical no admite al mismo tiempo en el mismo lugar la existencia de varios sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. Limita la libertad sindical. Un sindicato único puede ser un producto artificial. Puede ser controlado por el patrón o por el Estado. Puede crear desconfianza respecto a la independencia sindical. Miren qué crítica le hacen a los sindicatos únicos. Veamos ahora cuando existen varios sindicatos, que precisamente es el caso de Guatemala. Cardona, ¿estás por ahí?
Silic. Terminemos ahí donde dice pluralidad sindical. Pluralidad sindical. El principio de la pluralidad sindical es el corolario de la libertad de constitución de los sindicatos, lo cual significa que los individuos son libres de constituir varios sindicatos para una misma actividad profesional. Parece que se trabó la presentación, pero esa. Es el privilegio de escoger o elegir entre diferentes sindicatos, optando por aquel que mejor se ajusta a sus ideas y pretensiones. Esto ocasiona una aparente contradicción con los antes expresados, pues supone que la necesidad táctica conjunta y la convivencia de unión en la lucha se desvirtúa con la diversificación de asociaciones profesionales. Sí. En México, la tendencia es en favor del sindicalismo plural, que parece congruente con el principio de libertad sindical. Ahí estamos también en Guatemala, ¿eh? En Guatemala estamos exactamente igual. Okay. Con el propósito de armonizar el principio de libertad sindical, apareció en Francia la noción del sindicato más representativo. En 1936, la noción del sindicato más representativo constituye una cierta atenuación del principio de pluralidad sindical. Acordar un carácter representativo a ciertos sindicatos importantes para los efectos y su antigüedad es conferir una especie de monopolio que es la contradicción misma de la multiplicidad y de la igualdad de sindicatos, y el resultado será un doble atentado a la concepción tradicional de la libertad sindical. En un régimen de pluralidad sindical, el trabajador puede escoger entre diferentes sindicatos. Tiene los siguientes argumentos desfavorables. 1. Puede quebrantar la unidad de la clase obrera. 2. Puede estimular la lucha entre los sindicatos y sus agremiados. Y 3. Puede estimular la disidencia sindical. Puede ser, puede ser. Falta una todavía por ahí. Okay. Y 4. Presupone la declaración de la entidad más representativa, de modo que los sindicatos quedan divididos. Sí. Va. En resumen, se puede concluir que existen argumentos a favor y en contra tanto de la unidad como de la pluralidad sindical. En tal sentido, Mozart B. Russomano agrega que la unidad sindical limita la libertad. El sindicato único y oficializado es producto artificial de la ley, presa fácil para la voracidad intervencionista del Estado. Crea desconfianza en el espíritu del trabajador y la pluralidad quiebra la unidad de clase obrera y estimula la competencia entre los sindicatos, la ambición de sus líderes y debilita la organización obrera. El régimen de la pluralidad sindical presupone un sistema económico consolidado y un nivel de desarrollo nacional importante. Bueno, vean pues, de una vez vamos a ver esto. La unidad sindical lo que propone es que sindicatos únicos a las empresas. Ese sistema, yo les quiero decir que en Guatemala no, en Guatemala funciona la pluralidad sindical. Ustedes saben de que hay diferentes, en el Congreso de la República, en el organismo judicial, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Finanzas, en todos existe más de un sindicato. En la misma Universidad de San Carlos de Guatemala existe pluralidad sindical. El asunto es de que tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y a veces muy delicados, ¿eh? Lástima que pues, tenemos una alumna que es miembro del comité ejecutivo de un sindicato y miren cuántas limitantes se tiene. Decime, Tello. Cabal, de eso era mi duda. Mira, disculpe, de la U. Como usted dijo, ya me aclaró la primera duda si había sindicatos y hay varios. La pregunta es si es por facultad, que son los sindicatos, o es uno directamente por independiente, o puede ser más de uno por facultad, digamos. Por ejemplo, la facultad, nosotros tenemos el sindicato de trabajadores titulares. La universidad tiene también un sindicato de trabajadores titulares a nivel general. Nosotros creo que a nivel de trabajadores sí solo estamos con el sindicato general como facultad, pero por ejemplo en económicas creo que hay más de 5 sindicatos, solo en económicas. Claro, yo te digo, pues yo tengo mi punto de vista, que yo tampoco lo voy a imponer. Usted es libre en esto de tomar su propia decisión. Estamos hablando de la teoría para que ustedes en la práctica digan, bueno, conviene un sindicato único.
El problema del único es el abuso que se daba muchas veces. Y en la Y así como en el caso que se quiera hacer un pacto colectivo, digamos, ¿con quién se hace? Con el que tenga más. Sí, exactamente, que es No, lo que no importa de qué facultad sea. mm, Yo estoy hablando a nivel general, si se sí, puede hacer o solo es por facultad que se pueden hacer los pactos colectivos. no me importaría porque acuérdate que los sindicatos normalmente van a negociar con la autoridad y la autoridad aquí es el Consejo Superior Universitario y su representante pues es el señor rector, ¿sí? Entonces, porque en la facultad yo te digo pues han habido requerimientos, pero por ejemplo en el planteamiento de un conflicto de carácter económico, por ejemplo, no le pueden pedir a la facultad el incremento de salario, se lo tienen que pedir a la universidad, pues, porque es la que maneja el presupuesto. Nosotros como facultad, de cada facultad tiene asignado un presupuesto, pero el presupuesto de nosotros es para cubrir las necesidades que están establecidas. Imagínate que en un pacto colectivo que se pueda negociar con un decano, ahí se indica de que se va a mejorar por la parte económica. Eso no lo puede hacer una facultad, porque el presupuesto que es un presupuesto para la universidad. Y la universidad, por supuesto, a cada facultad o a cada órgano, a cada escuela no facultativa, le tiene asignado un presupuesto. Entonces, aquí la negociación normalmente se hace con la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Sí? Vamos a ver la más representativa. Fíjense que nuestra legislación toma el más representativo. Solo vamos a leer, dame Rafa unos minutos. Vamos a ver esto aquí con que, ¿quién más nos ayuda? ¿No hay una dama por ahí una alumna que nos quiera apoyar? Bueno, voy a leer yo esto. Si quieren le ayudo yo, Lick, de una vez. Espérate, voy a ver yo esto y me lee lo siguiente. Organización sindical más representativa. Bueno, ya quedamos la pluralidad de sindicatos y ya quedamos de que en Guatemala existen varios sindicatos. Ya, aprovechando que Tello está por ahí con las ganas de ver la representatividad, no sé, Tello, creo que es en el artículo 51, cuando hablamos de los pactos colectivos, con quién se van a negociar. Yo creo que tiene incisos. No sé si es en el inciso C, solo verificámelo y lo leemos. Bueno, fíjense, pues desde 1936 ya se discutía quién tenía la representatividad cuando existen varios sindicatos, por ejemplo, para discutir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero vean, desde el derecho colectivo francés fue desde 1936. Guatemala actualmente en su actual Código de Trabajo se establece que es un mayoritario. Adoptó el vocablo de referencia en razón de la existencia de varias organizaciones, es decir, la pluralidad sindical dentro de la misma profesión entra en disputa por la representación. ¿A cuál otorgar la presentación sindical y con qué criterio? Es difícil ligar todos los elementos que deben tomarse en cuenta. No basta considerar solamente el número de afiliados como único criterio para juzgar el carácter representativo. Siempre queda algún factor librado a apreciación discrecional de las autoridades y su aplicación. El problema surge cuando uno de los sindicatos legalmente constituido pretende representar los intereses de la profesión o la industria. Las organizaciones más representativas se conciben solo junto a otras organizaciones menos representativas. Para que pueda definirse las organizaciones más representativas de ser posible, la concurrencia con iguales derechos e iguales posibilidades de éxito en cuanto a su calificación. No, pero Guatemala lo tenemos el de mayor número, el mayoritario, con él se va a discutir los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Claro, no, los otros sindicatos, yo les digo, están apoyando a sus afiliados, por ejemplo, posiblemente en un pacto colectivo en que el sindicato minoritario no tenga nada que ver con el pacto, pero se dice que fue establecido de que, por ejemplo, todos los 0.29 van a pasar a 0.11, y si la entidad nominadora no lo ha ejecutado, el sindicato, aunque no sea mayoritario, apoya a través de asesoría jurídica a sus afiliados para que puedan precisamente tener ese beneficio. Acuérdense que los pactos colectivos afectan la totalidad de los contratos, ¿sí? La totalidad de los contratos.
Vamos a lo siguiente. El sindicato más representativo ejerce finalmente determinadas funciones exclusivas que fundamentalmente se refieren a las representaciones de las profesiones ante organismos públicos o personas privadas y regulación de las condiciones colectivas de trabajo. Estamos hablando del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Otro problema que tenemos con los sindicatos es precisamente la representación. Ustedes saben que en Guatemala, por hablar un poco, no participan, no tienen idea ustedes en cuántas juntas directivas, en cuántas entidades participan los trabajadores sindicalizados. La importancia de que muchas veces que es el mayoritario quien nombra esos delegados. Por ejemplo, para integrar un trabajador que integre el Tribunal de Conciliación, el Tribunal de Arbitraje, no lo hace el sindicato mayoritario. Bueno, vamos a ver qué nos dice Tello y después nos apoyamos, Rafa, con la sindicación obligatoria. Tello. No, nuestro amigo Tello creo que se nos durmió. Bueno, vamos, Rafa. Miremos hoy la sindicación obligatoria. A pesar de que la sindicación obligatoria constituye la negación de la libertad, esta ha sido defendida con diversos argumentos. De ella se dice que libra de la violencia y coacciones que la multiplicidad de asociaciones obreras y patronales crea, que el propietario consigue mayor fortaleza y otorga mayor unidad a la clase trabajadora. ¿Sigo? Sí. ¿O va a comentar algo? No, sigamos. Los que así opinan utilizan los siguientes argumentos a favor. A. Existe una mayoría de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. B. El haber obreros sindicalizados y otros que no lo son permite al patrono seleccionar a los trabajadores conforme a sus intereses. Y C. La huelga como expresión colectiva de mejoramiento fracasa por falta de unanimidad entre los obreros cuando ya me perdí. Cuando no dependen de un sindicato las decisiones predominantes, quienes expresan argumentos en contra de la sindicación obligatoria, como es el caso de Alejandro Gallard y Forge, a la luz de un criterio meramente nacionalista, prescindiendo en absoluto de las consideraciones del vitalismo social. Piensa que el sindicalismo oficial obligatorio presenta una enorme superioridad sobre el sindicato espontáneo. Esta dejaría de ser una manifestación viva para convertirse en un frío organismo oficial. La sindicación obligatoria anula la libertad de los fines de los sindicatos, estarán predeterminados, sus autoridades vigiladas, su reglamentación impuesta, y lo que era un derecho se convierte en un deber. Es como señalar Mozart y Russumán, la antípoda de la libre sindicación. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficios. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin alma. Bueno, fíjense, esta es la sindicación obligatoria que usted, desde el momento que ingresa a la empresa, tiene que sindicalizarse. Vamos a ver cómo Estados Unidos tiene precisamente este sistema. Vamos a ver estas cláusulas. Vamos a ver, solo darnos unos minutos. Cláusulas sindicales, la exclusión por ingreso y la exclusión por separación. Vean, estamos hablando teóricamente. Vean estas que interesantes son, precisamente por lo que abarca la lectura. La exclusión por ingreso, que esto existe en Guatemala, no, pero en otros países está en los estatutos, la exclusión por ingreso. Establece la obligación del patrono de contratar solamente a trabajadores sindicalizados. Imagínense, la sindicación obligatoria dice,
Exclusión por ingreso. Establece la obligación del patrón de contratar solamente a los trabajadores sindicalizados. Exclusión por separación. La obligación que tiene el patrón de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire de un sindicato. Vean qué efectos tiene la sindicación obligatoria. Si a usted se retira del sindicato, lo separa, también lo despiden de su trabajo. ¿Sí? Delicadísimo precisamente estos. Vamos a ver, ¿alguien más, alguna alumna que nos quiera ayudar a leer? Vamos a ver, Mayra Alejandra, donde dice las cláusulas de admisión. Ok, Lick. Las cláusulas de admisión y exclusión tuvieron un bello y noble origen, pero desde hace varios años se han convertido en una de las bases del totalitarismo sindical y del totalitarismo estatal. Quienes más atentan contra la libertad sindical son las asociaciones profesionales al ejercer coacción sobre los trabajadores a fin de inducirlos a la afiliación y aceptar su disciplina, su pena de perder el empleo. Estas cláusulas pueden ser exclusión de ingreso o taller cerrado, en la cual el patrón se compromete a no admitir en su empresa a trabajadores que no están afiliados a la asociación que ha estipulado el convenio, y cláusulas del taller sindical o de mantenimiento de miembros sindicales, mediante las cuales se otorgan un plazo de obreros para afiliarse al sindicato y se les impone continuar en el mismo hasta que dure el empleo. Muy bien. Estos, por favor, ¿quién nos está ayudando ahí anotando para efectos de examen? Alexis, Alexis. Sí, licenciado. Bueno, esta última parte, lo que leímos donde dice estas cláusulas pueden ser por exclusión de ingreso, taller cerrado, bueno, esas me las anotás, y especialmente las palabras que están en inglés, en otro idioma. Me las anotás. Yo le puedo a usted preguntar qué es el taller cerrado, ¿va? Y le puedo poner las definiciones que están acá, cualquiera de las tres. Entonces, por favor, esto me lo subrayas ahí que lo vamos a preguntar. ¿Sí? Leamos esta parte, por favor, compañera. Mayra. Néstor de Buen, después de analizar las opiniones de nuestros tratadistas en pro y en contra de las cláusulas de admisión y de exclusión, así como de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ambas, concluye afirmando que la fuerza de los sindicatos no debe fundarse en el terror, sino en los resultados positivos de un esfuerzo persistente encaminado a la consecución de mejores condiciones de trabajo y de vida para sus integrantes. A pesar de que, según él, es innegable la constitucionalidad de la cláusula de excepción por separación, esta debe ser relegada e inclusive eliminada de la ley. Fíjense que estos tratadistas, eso está en México. Y los mismos tratadistas dicen, señores, eso expúlsenos del ordenamiento jurídico. No es posible que la sindicación obligatoria se indique que si yo no pertenezco a un sindicato no puedo tener trabajo. Y lo peor aún, me dieron trabajo porque yo pertenecía al sindicato, pero si yo abandono el sindicato me despiden. Entonces estos tratadistas como Néstor de Buen dicen, señores, de veras, esas cláusulas son inconstitucionales. Es más, ni deberían declararse inconstitucionales, deberían de expulsarse del ordenamiento jurídico mexicano. Y en Guatemala pues estaríamos en la misma posición. La ventaja en Guatemala es que nosotros no practicamos el contrato colectivo de trabajo y tampoco tenemos la sindicación obligatoria. Pues aquí hay libertad de sindicalización. Entre los requisitos que son necesarios para que un trabajador sea expulsado válidamente de un sindicato se encuentra entre los hechos que motiven la expulsión, estos previstos en los estatutos de elección y queden debidamente probados. Vean, pues, por lo tanto, las juntas de personal están facultadas para examinar si los hechos que fundan la expulsión tuvieron una existencia real y quedaron acreditados. En caso contrario, declarar que la expulsión fue indebida sin que esto entre en la intromisión de las juntas en la vida interna de un sindicato. Lo que quiere decir aquí de que muchas veces, por represalias, por ejemplo, a Josué, venimos y lo expulsamos del sindicato.
pues eso sabemos que se va a quedar con la sindicación obligatoria, se quería José sin trabajo. O sea, lo delicado que podía ser estas cláusulas que son sumamente dañinas. Y los derechos de preferencia a ustedes. Estos derechos de preferencia yo creo que lo vamos a analizar en cuestiones bien sencillas. Los derechos de preferencia, por ejemplo, aquí están en qué, cómo es que se analizan. Por ejemplo, dice libre selección del personal por el empresario, pues le obligan a utilizar a los trabajadores que disfrutan de esos derechos con exclusión de quienes no son titulares de ellos. El derecho mexicano reconoce la legitimidad de las cláusulas de emisión en virtud de la cual se obliga al patrón a no aceptar sino a trabajadores miembros de un sindicato. Imagínense México si lo tenía, no creo que lo tenga actualmente. Pero cuando estas cláusulas no existen, el principio reconoce la facultad del empresario de seleccionar personal y que le pongan la imposición. Néstor de Buen, los derechos de preferencia y antigüedad son instrumentos jurídicos de desigualdad. Imagínense, tampoco se trata que existan derechos de preferencia en un sindicato. Ni siquiera si usted es o no es afiliado. No debe existir ningún derecho, ni siquiera por antigüedad, ni siquiera un derecho preferente por que nosotros formamos el sindicato. No, el hecho de que nosotros formamos el sindicato, la situación que nosotros somos miembros del Comité Ejecutivo Consultivo, no nos da ningún derecho. ¿Se dan cuenta que dice la Constitución al respecto? Tampoco derechos de antigüedad podemos de nosotros discutirlos. No deben de existir los derechos de preferencia. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, Tello, por favor. ¿Qué dice el 51B? Voy. Dice, si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Bueno, entonces ya estamos. ¿Y el C qué dice? El C. Cuando se trata de una empresa o de un centro de producción que por la índole de sus actividades emplee trabajadores pertenecientes. Espérate. Se me está trabando aquí, ¿verdad? Pertenecientes. Ahí se me perdió. A diferentes profesiones u oficios. El pacto colectivo debe negociarse con el conjunto de los sindicatos que ¿Qué pasa? represente a cada una de las profesiones u oficios, siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí. En el caso de que no lleguen a este acuerdo, el sindicato correspondiente a cada profesión u oficio puede exigir que se negocie un pacto colectivo con él para determinar las condiciones relativas de dicha profesión u oficio dentro de la mencionada empresa o centro de producción. Bueno, ahí estamos hablando ya de los gremiales. Pero vamos a ver, entonces vamos a continuar con las formas de sindicación y creación de la norma. Formas de sindicación para creación de organizaciones sindicales. Está la sindicación vertical, la horizontal, de industria, trabajadores independientes, la compleja y la territorial. ¿Qué es la sindicación vertical? Fíjense que entre paréntesis le agregué que según nuestro código es el de empresa, ¿sí? Tomamos nota de eso ahí. Sindicación vertical, según nuestra legislación, se le denomina sindicatos de empresa. Consiste en los sindicatos formados por trabajadores de una empresa sin importar su profesión o oficio, y su ámbito en el ejercicio será dentro de la misma, y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de los trabajadores. Sindicación horizontal, según nuestra legislación, son los sindicatos gremiales. Son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión, sin importar la empresa, que también se le denominan sindicatos gremiales. Sindicación por industria. Nuestro código le llama sindicatos de industria, formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma
misma industria. Sindicación de trabajadores independientes, trabajadores no asalariados. Son aquellos formados por trabajadores no asalariados y lo constituyen trabajos artesanales. Sindicato de limpiabotas, sindicato de panaderos, cualquier otro tipo de sindicatos. Sindicación compleja. Esto ya estamos hablando de un sindicato propiamente dicho, pero especialmente se refiere a la sindicación compleja, a la federación y confederaciones de sindicatos. Son sindicatos que constituyen federaciones y confederaciones, está mal escrito. Es federaciones y confederaciones, constituyen federaciones que constituyen confederaciones. Sindicación territorial. Nosotros lo podemos tener como local, regional o nacional según nuestro código, ¿sí? Y son constituidos por sindicatos nacionales y de asociaciones internacionales. Estas cláusulas son las que yo les decía. Vamos a regresar a las cláusulas de preferencia, ¿sí? Sindical, que estas pues, no deberían de existir por antigüedad, pero también aquellas, las famosas cláusulas de admisión o de expulsión o de separación. Vamos a ver dos. La libertad positiva y la libertad negativa. La libertad positiva, cuando el trabajador o los trabajadores que forman los sindicatos. Libertad del trabajador o los trabajadores que forman sindicatos. Estados Unidos, hablemos de la libertad sindical positiva. Estados donde se practica. Vean en Canadá. Permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. O sea, resulta que una empresa va a construir un edificio y va a contratar al sindicato de trabajadores de la construcción, pónganle usted el nombre, los mejores, y bueno, van a celebrarlo y lo van a hacer a través de un contrato colectivo. ¿Qué cláusulas son importantes que debe haber esa cláusula? Esto es sumamente valioso, Vean. Permite incluir en los contratos colectivos las cláusulas siguientes. Estamos hablando que este contrato lo está haciendo un sindicato con un patrono, ¿sí? Imponer como condición de empleo la adhesión a un sindicato determinado. Si usted ahí va a establecer qué pasa, está más adelante también, pero primero van a contratar a todos los miembros de ese sindicato, claro. Vamos a ver que en esa misma cláusula se va a establecer que si no es suficiente personal para poder llevar a cabo el proyecto, de qué forma en esta cláusula se va a establecer cómo se puede contratar el personal que no pertenece al sindicato. Preferir en materia de empleo a los adheridos a un sindicato determinado. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar reglas y aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista en todo local del sindicato, en donde reúnan actualmente las personas que busquen empleo. Fíjense que aquí esta cláusula lo que está indicando es de que nosotros somos trabajadores de la construcción, somos 100 trabajadores o solo tenemos 100 trabajadores y resulta que la empresa necesita 200. En el contrato colectivo de trabajo se va a establecer con el sindicato que en caso tengamos escasez de personal, a quien le va a corresponder promover que se necesita personal en esa empresa no es al empresario, no es al patrón, es al sindicato quien lo va a hacer. Y vean qué interesante esto que viene. Esta sí es pregunta de examen, Siempre me va a hacer hacerla, así de que la anotamos a veces. A solicitud del sindicato. La obligación del patrono de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Lo debe decir el contrato colectivo. No obstante, el trabajador puede rehusar a formar parte de un sindicato u otorgar una cuota sindical cuando tenga motivos religiosos, siempre que el monto equivalente a lo entregado al organismo el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el empleador y el sindicato.
Vean qué interesante ustedes. En estas cláusulas en los contratos colectivos entre el sindicato y patronos se va a dejar bien claro que, por ejemplo, que Mayra, por cuestiones religiosas, dicen, disculpen, yo no puedo pertenecer a un sindicato. Entonces, Mayra, te van a respetar ese derecho por cuestiones religiosas. O viene Mayra y dice, señores, yo pertenezco al sindicato, pero por cuestiones religiosas yo no puedo hacer un aporte económico. Entonces, todo eso lo van a hacer ver, que Mayra, por cuestiones religiosas, no quiere pertenecer al sindicato o no quiere contribuir a la cuota. Entonces, patrón, o sea, aquí el sindicato y el patrono se ponen de acuerdo y ese dinero que le correspondía otorgar a Mayra a la cuota sindical lo van a entregar a un organismo de caridad, ¿sí? Pero que esté debidamente registrado. Acá ahora ustedes escuchan de que alguien lo condena y después dice tantas horas de trabajo en tal entidad, o por ahí ustedes ven que la sentencia dice el aporte de 15 días de cena a tal centro de bienestar para niños, para adultos, para mujeres, para adolescentes, o bien personas con algún tipo de problema. Pero lo interesante en eso es de que por cuestiones religiosas sí se admiten que en las cláusulas de los contratos colectivos entre sindicatos y patronos, pues quede bien establecido. Aquí en Guatemala el contrato colectivo está en la ley, pero nunca lo han ejercitado. Estados Unidos permite incluir en los contratos colectivos las siguientes cláusulas. Allá era Canadá. Para efectos de examen, Alexis, allá era Canadá. Ahora Estados Unidos. Talleres preferenciales. El patrono conviene en dar preferencia en el empleo a los miembros de un sindicato, aunque sigue contando con la facultad de contratar trabajadores que no estén afiliados. Aquí la prioridad lo tienen los trabajadores del sindicato, pero si se necesita más personal, el patrono está en su derecho de poder contratar aunque no pertenezcan al sindicato. Mantenimiento de afiliación. Se exige a los empleados afiliados al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados no estén sindicalizados, los de ingreso no tienen por qué afiliarse. Bueno, lo que dice es de que aquí, si usted entró a trabajar a la empresa como trabajador sindicalizado, debe quedarse como tal. Pero si usted entró como no sindicalizado o los nuevos, pues ahí le dan la opción de afiliarse o no al sindicato. Talleres exclusivos de afiliados al sindicato, Unión Shop. Se exige a todos los trabajadores con los de ingreso que se afilien al sindicato después del transcurso de cierto tiempo, aunque se permita que el patrono contrate a trabajadores que no sean miembros del sindicato. Pero sí nos van a presionar para que nos incorporemos al sindicato con el que se firmó el contrato colectivo. Aquí en Guatemala no es aplicable, pero sí lo es aplicable que únicamente los sindicatos pueden celebrar con los patronos pactos colectivos de condiciones de trabajo. Talleres cerrados. En este caso se exige a los trabajadores que sigan perteneciendo al sindicato y los que no son parte de este y los de nuevo ingreso se afilien obligatoriamente al sindicato. Cuota sindical. En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajo las cuotas exigidas por el sindicato. Ahora vamos a la parte negativa. ¿Sí? Estamos hablando de las cláusulas de preferencia. Ahora hablamos de la libertad negativa. Esta es la positiva, la negativa. La libertad del trabajador de los trabajadores a no formar un sindicato y a no pertenecer a un sindicato si ya existiera. En España, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. No puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. En Francia, prohíbe a los empleadores, o sea, a los patronos, tomar en cuenta la pertenencia a un sindicato o el ejercicio de una actividad sindical
para tomar decisiones en lo concerniente a la contratación, la conducta y la repartición del trabajo, la formación profesional, la remuneración, el otorgamiento de prestaciones legales, las medidas disciplinarias y el despido. En ninguno de esos casos, estos dos países permiten precisamente que exista en un contrato de trabajo lo que hemos indicado. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Cómo vamos? Bueno, ahora sí le voy a pedir un gran favor. Sí quiero que tengamos nuestro código, porque ahorita sí vamos a ver ya lo que nos dice nuestro código al respecto. Vamos a ver primero la etimología, ¿sí? La etimología dice sindicato, palabra de origen griego que significa sin, que significa con, y dije, que significa justicia. De ahí se deriva la palabra de síndicos, de la latina syndicus, que en términos generales significa la persona que de algún modo administra justicia o vela por los intereses de alguien. Esa es la etimología de un sindicato. Principios democráticos. Nos vamos con el artículo 207 del Código de Trabajo. Todo esto lo vamos a preguntar, ¿eh? Ya estamos en el código. Ya a partir de este momento ya dejamos la doctrina y nos ingresamos a nuestro código. Pero vamos a comenzar no con la definición, sino con los principios democráticos. Lick, ¿Sí? ¿te podría hacer una pregunta? Quiero terminar el día. Así como en la U que hay varios sindicatos, si estos decidieran unirse a hacer una federación de sindicatos, digamos, ¿con quién se celebra el pacto? No. Siempre va a ser mayoritario. Ahí o sea, si hay una federación, ¿se puede hacer con la federación el pacto? No. Pero las federaciones no están facultadas para celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ok, gracias. Bueno, ¿me entienden? Solo los sindicatos pueden celebrar pactos colectivos. Ni las federaciones ni las confederaciones pueden celebrar pactos colectivos. Porque lo que pasa, oíme, Jafet, en la federación puede estar el sindicato de la universidad, podrá estar el de salud pública, podrá estar otros sindicatos. Entonces no pueden celebrar porque la federación integra varios sindicatos. Y en la empresa, con el sindicato mayoritario, es con quien el patrono debe de celebrar el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, por favor, con la pregunta no intervienen en lo más mínimo aquí, precisamente lo que son las federaciones o confederaciones. Vamos a estos principios, ¿sí? Mayra, Alejandra, ¿estás por ahí? Mejor si tenemos el código, Vean, pues, el artículo 207 habla de los principios democráticos de un sindicato. Dice artículo 207 Código de Trabajo. Los sindicatos deben regirse siempre por los principios democráticos de respeto a la voluntad de las mayorías, el voto secreto y un voto por persona. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo u otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal. Y en los casos excepcionales en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualquier otro sistema de votación rápido y eficiente que sean compatibles con los principios democráticos. En el caso que algún miembro del sindicato ocupara algún cargo público remunerado, procederá la suspensión total de la relación de trabajo mientras dure dicha circunstancia. Entonces, ¿cuáles son los principios democráticos de los sindicatos? Respeto a la voluntad de las mayorías, el voto secreto y un voto por persona. Política de defensa del sindicalismo. ¿A quién le corresponde realmente defender esa política? Artículo 211 del Código de Trabajo. Organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar
y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo de conformidad con estas bases. Garantizará el ejercicio del derecho a libertad sindical. ¿Cuál es el derecho a libertad sindical que vimos? No nos pueden obligar a irnos a un sindicato, no nos pueden obligar a permanecer en un sindicato, no va a ser motivo de que no nos puedan admitir en un trabajo por eso. Si nosotros abandonamos un sindicato, tampoco es motivo para que nos despidan. Entonces, el Ministerio de Trabajo debe garantizar el ejercicio del derecho a libertad sindical. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente, para los 20 trabajadores que desean formar un sindicato, y divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. Eso aquí sí nos tienen deuda todavía el ministerio, que por cierto, no sé si por ahí, bueno, está Cardona y sus dos compañeras. Ese tema anotémoslo ahí cuando tengamos la reunión con la viceministra, porque vean, qué interesante. Yo no sé si a ustedes pues les sucede lo mismo, pero fíjense que yo a veces estoy que quiero leer un poco y bueno, encuentro por ahí un decreto muy antiguo y no lo encuentro. De veras, yo digo, qué complicado se vuelve a encontrar. Imagínense cuando Mario López Larrabe se llama un número de acuerdos o de decretos, y usted lo busca y no los encuentra. Sería sumamente valioso que el Ministerio de Trabajo, por obligación, hay que indicarle por obligación, debería tener una sucesión por ahí de divulgar leyes de trabajo y previsión social en forma periódica, como lo establece el artículo 211 del Código de Trabajo, inciso C. Promoverá la consulta y cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que gocen del derecho de libertad sindical. No, es que la libertad sindical es importantísima, ¿sí? Veamos hoy su definición. Tello, léete el 206. Voy. Dice, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Espérate. Esta es una definición con el Código de Trabajo. Ahí yo le agregué dos más. Le agregué la legislación mexicana. Sindicato es la asociación de trabajadores o patronos constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Según el derecho inglés, toda agrupación transitoria o permanente cuyo objeto sea reglamentar las relaciones entre obreros y patronos, o entre obreros y obreros, entre patronos y patronos, o imponerles condiciones restrictivas en la dirección de una industria o negocio. Si se dan cuenta, el derecho inglés ya habla que puede ser transitoria o permanente. Según Mario de la Cueva, la asociación de los trabajadores o patronos de una misma profesión, oficio o especialidad, o de profesiones, oficios o especialidades similares o conexas, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de intereses comunes. Terminemos de leer ahora el artículo, por favor, Tello. Voy. Son sindicatos urbanos, son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o personas de profesión u oficio independientes, cuyas actividades y labores se desarrollan en el campo agrícola o ganadero.
Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Bueno, entonces, espérate. Si yo en el examen le preguntara, ¿qué es un sindicato urbano? ¿Qué me diría? ¿Qué definición me daría? Son todos los sindicatos que no están constituidos por campesinos o patronos de empresas agrícolas. Eso dice el código. Pero ¿qué definición es? ¿Urbano o campesino? Urbano, no campesino. No. Son todos los sindicatos que no se dedican a la actividad agrícola o ganadera. Sí, mira, yo entiendo lo que me querés decir, ¿no? Pero ahí no te da una definición, eso no es una definición. Licenciado, tal vez sería que es toda asociación permanente de trabajadores o de patrones que no se dedican a actividades agrícolas. No. Es que lo que yo no quiero es que usted me diga que no se dedica. Entonces dígame, ¿quiénes no se dedican a una actividad agrícola? Que se dedican a profesiones y oficios como manufactura, digamos. Empresas administrativas, instituciones. Podría ser, fíjate, podría ser, está bien. Lo que yo no quiero es que me den lo que están diciendo ustedes, los que no pertenecen a las actividades agrícolas. ¿Y quiénes son los que no pertenecen a las actividades agrícolas? Por supuesto, los trabajadores de una empresa, los trabajadores de una industria, los trabajadores gremiales, ¿sí? Ustedes dijeron de manufactura, de cualquier otra índole, pero no me puede poner una definición los que no son agrícolas. Porque yo le pregunté, ¿cuáles no son agrícolas? Entonces, esa definición la tienen ustedes que organizar. Continuamos, Tello, por favor. Ok. Dejó pendiente todavía un... Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Bueno, estamos claros. Vean, pues, las disposiciones de este código, lo que estamos estudiando, le son aplicables a la clasificación que indica el Código de Trabajo. Por su naturaleza se dividen en campesinos y urbanos. Le son aplicables todo lo que hemos visto y vamos a ver en relación a los sindicatos. Entonces tenemos una clasificación. Por su naturaleza se dividen en campesinos y urbanos. Por su composición se dividen de empresas, gremiales e industria. Y hay una clasificación doctrinaria entre muchas hoy. Sindicato blanco, sindicato amarillo y sindicato rojo. ¿Sí? Veamos por su naturaleza. Pues ya fue lo que nosotros vimos, lo que le dio lectura, que está en el segundo párrafo del artículo 102 y el tercer párrafo que nosotros tenemos que desarrollar. Ahí no dice nada. Los no comprendidos en la definición anterior no dice nada. No, ¿quiénes son para ustedes? ¿Sí? Aparte, por supuesto, pero hay que ver quiénes realmente, los trabajadores de una empresa, los trabajadores de la industria, los trabajadores gremiales, entonces todo eso. Por su composición, se dividen de empresas, gremiales e industria. Veamos ahora quién dice, Jennifer, aprovechando que estás por ahí, que por cierto, no tuviste el 30, ¿no? Licenciado, yo andaba feliz. Yo andaba feliz. No me lo recuerde. Bueno, pues, vamos a ver por su composición que se van a dividir de empresas, gremiales e industria. ¿Qué dice el 215, Jennifer? Artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en A, gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. B, de empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios, 1, en una misma empresa y 2, en 2 o más empresas iguales. C, de industria, cuando estas están formadas por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más 1
de los trabajadores y o empresarios de esa actividad. Sí. ¿Qué más dice? El 215. Lick, fíjese que el mío llega hasta ahí. Pero se lo leo de aquí, no se preocupe. Solo Ahí permítame. estamos, ahí estamos. Bueno, vean pues, yo les agregué entre paréntesis que los gremiales son los que la doctrina llama sindicatos horizontales, que los de empresa son los que la doctrina llama sindicatos verticales. Y por supuesto los de industria, pues así se les denomina sindicación de industria. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a esta clasificación doctrinaria. Sindicato blanco es un sindicato creado por el patrono para auxiliarse en las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes del patrono. Hay sindicatos blancos, ¿eh? Disfrazados, ¿va? Porque aparentemente son sindicatos normales, pero en cuanta institución del Estado, en cuanta empresa, no es el patrono quien verdaderamente organiza un sindicato, y lo tiene para que sea un sindicato blanco, que no va a tener intereses de la clase trabajadora, sino intereses del patrono o de la entidad nominadora. Sindicato amarillo es formado por trabajadores, pero busca la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrón y los trabajadores. Trata de buscar la conciliación entre las partes, tratando siempre de favorecer los intereses del patrón. Espero que usted no forme ni un sindicato blanco ni un amarillo. Y el rojo, formado por trabajadores que tratan de mejorar las condiciones y las reivindicaciones de carácter económico, social de los trabajadores. ¿Sí? En los tiempos, no del conflicto armado, sí podemos hablar un poco del conflicto armado, pero en los años 80, yo les digo, años 70 y 80, pues quiero decirles que los sindicatos más guerreros que pudieron existir en Guatemala, Coca-Cola, Cavisa, los de los bancos, todos esos sindicatos siempre les denominaron sindicatos rojos. ¿Por qué? Porque toda la vida han querido darle ideología al derecho del trabajo y ubicaban precisamente a la izquierda con un color. Pero realmente lo que está indicando acá no es ideológico, formado por trabajadores que tratan de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económicos sociales de los trabajadores. Veamos sus objetivos. ¿Quién no lo lee? Jennifer o Elías. Si quiere yo. No, licenciado, antes de continuar, solo tenía una duda. Entonces, cada sindicato está asociado a algún color, entonces, por lo tanto, el color debe tener algún significado. Como mencionó, el color rojo, relacionado bastante a la lucha y al... Sí, pero es doctrinario, que no se te olvide que es doctrinario. ¿Sí? Ajá, No, ok. en Guatemala la clasificación que tenemos es la que vimos. Sí, que lo vas a tener de acuerdo a su naturaleza en urbanos y en campesinos, de acuerdo a su composición, podrían ser de empresa, gremiales o de industria. ¿Sí? Estas definiciones que dimos de colores es doctrinaria y es como muchas veces califican a los sindicatos. Por eso has escuchado que dicen, ese sindicato es blanco. Está indicando que ese sindicato, Rafael Martínez, que era el patrón, o él nos dijo, mucha, o le dicen un sindicato. La idea nace de Rafael Patrón, ¿sí? De Rafael Patrón. Y diferentes muchas veces que Jennifer, Mayra y tú estás ahí creando un sindicato y dicen, bueno, vamos a crear un sindicato de trabajadores, pero queremos quedar bien con el patrón. Entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer la pauta. Cuando hayan problemas, nosotros mismos vamos a tratar de resolverlos. Y cuando las cosas se compliquen, si tenemos que defender intereses de patronos o trabajadores, vamos a defender los intereses de nuestro patrón. Eso es doctrinariamente. Y los sindicatos rojos, ¿va? Que doctrinariamente son aquellos que buscan
las reivindicaciones de carácter económico-social. Son aquellos que sus planteamientos son lógicos, que lo que están defendiendo son intereses de la clase trabajadora. Decime, Teo. No sé si nos regalas un momentito para hablar esto de Bueno, las entonces, publicaciones. Elías, te voy a dejar que me quedes ahí, que nos quedamos con los objetivos, ¿oíste? Muy bien, licenciado. Va. Decimos, pues. Primero, sabes de que se ocurrió en el grupo un segmento tal vez de publicar frases de autores. Por ejemplo, hoy se publicó una frase de López Larrabe Ajá. que dice, ahorita te leo. Formar a las nuevas generaciones es sembrar el futuro de un país más justo y solidario. Por ejemplo, esto en que querían empezar a publicar así frases de autores que hayan hecho algo, por ejemplo, por la legislación laboral. Ahora bien, no sé si alguien me puede hacer favor ahí del grupo para proyectar la publicación que nos pediste la última vez, que era la mujer embarazada y su inamovilidad. Y hicimos otra que es acerca de que el primer sindicato en Guatemala históricamente fue la United Fruit Company, históricamente según López Larrabe. Citamos el libro de López Larrabe y a la vez ponemos también que, aunque según otros tratadistas en sus obras mencionan que fue el CITRAVI, instaurado el 3 de octubre, el 3 de junio, perdón, de 1947. Sí, históricamente. Ajá. Solo si alguien me hace favor de proyectarlo ahí, los compañeros. Igualmente te lo voy a enviar por WhatsApp Va. para que lo veas de... Pero mire, pues, todavía nos falta hablar de las jornadas de trabajo, nos falta hablar de... Ahí se subió el miércoles un video de las jornadas de trabajo que proyectó la compañera y que autorizaste. Solo le subió el tiempo para que leyeran, pero se subió. Ah, bueno. Sí, pero está mal, Ceturco está mal escrito. Tueco. La United. Ajá. Cierto. Vamos a corregir eso. Pero solo eso. Está bien, a mí me parece interesante. Tal vez yo he ido donde dice, aunque según otros tratadistas. No, yo agregaría algunos tratadistas, sí, le han modificado el nombre a Citravi, pero a Citravi. Ok. Algunos tratadistas. Ok. ¿Y la de la mujer embarazada? Vamos a ver, vamos a ver. Otra que te lo proyecto. Solo que quedamos que vamos a tratar de usar determinados colores. Aquí está. Trabajador doméstico. Muy bien. Pero vamos a ver. No habla del embarazo. El patrón no tiene la obligación de asignarle un trabajo físico adecuado a la trabajadora derivado. Esa es la tercera imagen. Por favor, alguien que proyecte, que proyecte por favor la primera. Está proyectando la última de las tres. Espérame, ahorita te la voy a presentar. Es que se trabó Se trabó, espérate. Va. Voy, espérame. Ahí las estoy compartiendo. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Eso me parece excelente.
Está bien. Sí, solo tal vez derivado de su condición de embarazo, ¿va? Solo agregarle condición de embarazo, así de Ajá, embarazo. no Ah, decimos ok. de qué condición. Todo lo demás está bien. Está bien. Ok. Ahora creo que faltaría la última del trabajo doméstico, por favor. Es esa, ¿verdad? Sí, pero fíjate que me gustaría que dice, deben disfrutar de un descanso absoluto mínimo obligatorio de 10 horas diarias, de las cuales por lo menos, fíjate que yo lo separaría en dos. Dejaría lo mismo, ¿va? Trabajador doméstico. Los trabajadores domésticos gozan de los siguientes derechos. Pondría el primero y después pondría el segundo. Ah, ok. Una imagen para cada uno. Sí. Tal vez Sí. donde dice durante los días domingos y feriados. Si querés entre Asueto. paréntesis agregar asueto. Ajá, ok, asueto. Ok, entonces lo hacemos en dos imágenes a esta y en vez de feriados cambiamos la palabra por asuetos. Ujú. En la embarazada pues, ponemos condición de embarazo y en la de la bananera solo cambiamos, ponemos bien lo que es las dos, lo de la United Fruit Company y cambiamos que dice algunos es, aunque algunos revistas cambiamos eso, ok. Sí, ahí Eso estamos. sería. Gracias. Ahorita te lo Bueno, corregimos y te lo enviamos más tarde. bueno, fíjate que tenemos ahí unos alumnos que nos están apoyando que fueron al Ministerio de Trabajo, pero como ya nos toca la otra semana presencial, vamos a aprovechar ahí, oigan, porque yo estoy de acuerdo, pues por supuesto conozco al licenciado Román, pues es un gran laboralista en Guatemala y todo, pero me gustarían temas más específicos, oye, me gustarían temas que nos puedan impactar más. Por ejemplo, un tema que a mí me fascinaría que no tiene el Ministerio de Trabajo sería la estructura, a pesar de que nosotros lo vimos legalmente, o sea, cómo por disposiciones legales está estructurado el ministerio, pero nos agradaría que nos indicaran, ¿sí? Que nos explicaran un poquito más de beca mi primer empleo, ¿sí? Ok, Que nos explicaran, imagínate, aquel tema que leímos, te recordás por ahí, que ellos tienen becas, ellos tienen ayudas económicas. ¿Cómo manejan ese tema? ¿Qué presupuesto tienen? Eso me gustaría. Y dos, hoy quiero que lo anoten ustedes, lo que vimos hoy, ¿viste? Ellos tienen, por mandato legal, tendrían que tener publicaciones periódicas de todas las disposiciones legales. Y si vos te metes al mismo Ministerio de Trabajo, por lo menos el Código de Trabajo, fíjate que todos los estudiantes de Derecho, los trabajadores, todos los guatemaltecos, los extranjeros, qué hermoso sería que necesito saber algo del Código de Trabajo. Qué bonito sería que el Ministerio de Trabajo lo tuviera actualizado, ¿sí? Qué bonito sería lo mismo que yo quisiera saber sobre las clases pasivas, cómo quedaron hoy con las reformas que tuvieron. Olvídate de servicio civil. Por mandato legal, el Ministerio de Trabajo tendría la obligación de publicar. O sea, tener un portal de todas las disposiciones legales. Imagínate cuando López Larrabe nos habla que existe un departamento de trabajo. Pues claro, nosotros como investigación no podemos investigar, pero el ministerio tiene, por ser parte del Estado, tiene un poco más acceso a todo ese montón de decretos históricos que nos ayudarían muchísimo. ¿Sí? Sí, licenciado. Está bien, yo le comento entonces al licenciado. La charla también va a ir muy enrollada al tema de los sindicatos y los comités ad hoc, ¿verdad? Sí. Por los temas que estamos viendo, para que nos lo desarrolle más extensamente, ¿verdad? Para que también nos mencione la estructura del ministerio y todos los temas que usted está hablando ahorita. Se lo comento para que lo haga. Por ejemplo, sí, vamos a yo tratar de ver cómo localizamos al licenciado Román, porque yo le voy a hablar a él y quiero que hablemos ahorita de la parte sustantiva del sindicato.
no Ok. la parte procesal que la van a ver ustedes hasta el otro año, para que lo toquemos de la parte de estos nativos. Bueno, por el tiempo los dejamos ahí, jóvenes, y que descansen y que, si Dios quiere, pues nos vemos